Cristo es suficiente. Vamos a leer la palabra del Señor, amados hermanos. La epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, les invito a que se sirvan a estar de pie. En el capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a dar lectura. Hoy vamos a iniciar con la introducción a la carta a los Colosenses con la ayuda de nuestro Dios. Y vamos a leer estos primeros 2 versículos con la ayuda de nuestro Dios. La epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 1 y 2. Muy bien, leemos unidos la palabra del Señor y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Oremos. Padre de misericordia, en esta hora, Señor, nos acercamos ante ti, dándote muchas gracias, porque nos das la bendición de adorar tu nombre, de buscar tu rostro, y la dicha de poder, Señor amado, contemplar tu gloria en las Escrituras. Habla nuestros corazones, permite que todos seamos bendecidos, permite que todos seamos edificados, y que tu gracia abundante, Señor, sea en nuestra vida. Muchas gracias por darnos tu palabra. Todos estamos en tus manos. Bendícenos a todos, háblanos a todos, sé con nosotros, Señor, y toma mi vida en tus manos para que pueda, Señor, comunicar tu palabra. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, sabiendo que haces más, nos dejamos en tus manos. Por Cristo te lo he rogado, mi buen Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. La epístola o la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, podríamos nosotros considerarlo como un minicurso de ética dirigido a cada una de las áreas de la vida cristiana, o sea, a cada uno de nosotros, a cada cristiano. San Pablo nos presenta y hablará de la vida individual o personal del creyente. Aquí lo vamos a ir viendo. Así, la vida personal de cada creyente, también de la vida en el hogar y la familia. También nos va a hablar del trabajo, hasta la manera en que debemos tratar a otros. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo, quien escribe por el Espíritu Santo esta epístola a la iglesia en Colosas, inicia con saludos a la iglesia, ahí en su carta. Y es lo que pues hoy vamos a considerar: saludos a los santos en Colosas. Así, saludos ¿a quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, la iglesia. A veces alguien puede decir: ¿y aquí dónde están los santos? Aquí estamos, somos nosotros, los redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Por eso, amados hermanos, es que él, cuando se dirige a la iglesia en Colosas, ¿cómo le llama? Los santos. Así le dice: a los santos. Y entonces, amados hermanos, esto nos recuerda nuestra posición al atender al llamado a la salvación. Cuando el Señor nos llamó y Él nos traslada de las tinieblas y nos trae ¿a dónde? A la luz admirable. Él nos da una posición que es la posición de santidad.
Y entonces, amados hermanos, cada creyente, cada cristiano debe de saber lo que es. Por eso cuando el mismo apóstol Pablo dice, os ruego que andéis, fíjese, os ruego que andéis conforme a la vocación con que fuiste, ¿qué? Y fuimos llamados con vocación santa. Porque la iglesia es santa. Y uno siempre, hermano, eso no lo olvide. No lo olvide. Usted tiene una posición que no se la dio el hombre. No se la dio el hombre. Esta posición la da única y exclusivamente Dios. Nada más. Es Él el que la da. Por eso iniciamos con esto. Y es el tema, saludos a los santos en Colosas. Ahí estaba la iglesia del Señor, la iglesia de los colosenses. Hermanos, el tema o propósito de esta carta a la iglesia en Colosa es presentar la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, Cristo es suficiente. Eso es lo que trata de ¿qué? De hacer entender a sus lectores y a la iglesia que el que atienda a esta carta al final esté convencido de que Cristo es ¿qué? Suficiente. Así, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos presenta la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo para suplir nuestras necesidades en cada área y saber que Cristo es suficiente en nuestra salvación. ¿Quién nos salvó? ¿Quién hizo toda la obra? ¿La hizo completa y perfecta? Así. Y algunos dicen, no, es que yo necesito yo ya soy miembro de la iglesia, pero necesito una liberación. Otro dice, bueno, mira, tú necesitas escribir en un papel todos tus ¿qué? Tus pecados, escríbenlos ahí y ahorita los vamos a quemar y ahora sí ya vas a ser completamente salvo. ¿Se necesita eso? No. Yo necesito ir de rodillas no sé a dónde para agradar a Dios y ser salvo. ¿Se necesita eso? No. Esa es una herejía. Esa es una violencia a la gracia. Porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue perfecta. Así, amados hermanos, entonces, por eso hablamos de la suficiencia de Cristo, y aquí lo vamos a ver. Aquí mismo, porque pues nos habla de todo ello. Y en el capítulo 2, versículos 9 y 10 dice, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad. Habla de Cristo corporalmente. Dice, y en Él estáis ¿qué? Cumplidos, es decir, completos. Es decir, el que tiene a Cristo no le hace falta ¿qué? Nada. Con Cristo vamos a tener hasta disciplina cuando se requiera. En Él no nos hace falta nada. Estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En la epístola a los Colosenses, amados hermanos, hay diversos temas que se nos presentan aquí en esta carta. El apóstol Pablo aquí, amados hermanos, denunciaba las falsas enseñanzas y va muy puntual contra la falsa enseñanza, tales como, son muchas y las vamos a ir viendo, tales como el legalismo judío, eso lo vamos a ver. Y el legalismo es atribuir poder a cosas o ritos
para obtener la salvación. Ejemplo, ellos decían, te tienes que circuncidar. Si ustedes lo recuerdan y lo han leído en la Escritura, y ya estaban judaizando. Y dice, para que se complete la salvación, ¿qué tienes que hacer? Dice, circuncidarte. Ya le están atribuyendo un poder salvífico al acto de la circuncisión para poder ser ¿qué? Salvo. Y eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Porque por gracia soy salvos por la fe. Y esto no de vosotros, no es nuestro mérito. Es que es don de Dios. Es un regalo de Dios. No porque hayamos hecho algún mérito. Y entonces hay que ver esto porque hay que luchar contra el legalismo. Porque muchas veces la gente dice, por ejemplo, alguien puede decir, ay Dios mío, se me olvidó leer la Biblia hoy. Por supuesto que tiene que leer la Biblia todos los días. Y esa es una responsabilidad cristiana. Pero no lo haga de una forma legalista, de tal modo que diga, yo lo voy a leer porque si no, y si me pasa algo. No, ya esa es una forma incorrecta. Nosotros leemos la palabra porque para nosotros es nuestro pan de vida, es un deleite, es nuestro alimento, es nuestra comunión con Dios. Pero no lo hago por temor y por miedo. No, así no. Cuando alguien lo hace así, pues ya está cayendo en el legalismo. Así. Habían otros problemas, hermanos, como la mezcla de las religiones, lo que conocemos como el sincretismo. Cuando alguien, es decir, que ya tomamos del budismo algo que me gustó, y tomamos del hinduismo, y tomamos de otra religión, y la mezclamos. Eso se llama sincretismo. Eso estaba pasando. Nosotros tenemos nuestro orden cúltico. ¿Cómo iniciamos aquí el orden cúltico? Iniciamos con una oración. Luego, ¿qué hay? Alabanzas a Dios. Luego tenemos un momento de ¿qué? De oración. Luego que levantamos de la oración y ¿qué hacemos? Leemos la Biblia, depositamos nuestra ofrenda y después ¿qué? Escuchamos la palabra y terminamos con oración. Es nuestro orden cúltico. Venimos a darle la gloria al Señor. No tenemos que meter nada de ninguna parte para captar la atención, para entretener o para que el público guste del orden cúltico. No. Usted viene aquí porque usted es un necesitado de Dios, así como yo. Y venimos a adorar al Señor. Venimos a reconocerlo a Él. Vamos a ver todo esto, amados hermanos, ese problema de la mezcla de las religiones, el sincretismo, ¿qué estaba pasando? La filosofía griega y el misticismo estaban golpeando a la iglesia en Colosa. Y el misticismo pues son las experiencias sobrenaturales y misteriosas que uno debe de tener cuidado. Ahora, uno se goza en la presencia del Señor y Dios derrama su gloria y unos Pentecostés tan gloriosos, el Señor lo hace. El problema es cuando la gente siempre anda buscando experiencias ¿qué? Sobrenaturales. Yo quiero sentir como que estoy sintiendo algo.
No, hermano. No. Eso es misticismo. Nosotros no podemos, o cuando alguien quiere manipular la presencia de Dios, y entonces canta el mismo y lo repite, para que haya un emocionalismo. Y el apóstol Pablo está atacando todo esto. No, si yo no soy, cuando Dios quiere, Él derrama ¿qué? Su gloria, su presencia. Es Él, es el Señor. Entonces, va contra el misticismo, amados hermanos. También menciona, pues, muchas cosas, la comida, los días especiales o de fiestas. Ahí lo vamos a ver porque hay por ejemplo, la fiesta de las primicias, ahí entran en las fiestas también del Shabbat y las 7 fiestas principales que tenían, aquí mismo ya nosotros lo vamos a ver, que eran sombra de lo que había de venir, es decir, que tuvieron su cumplimiento ¿en quién? En Cristo. Y ellos se peleaban porque querían seguir practicando el ritualismo que ya había tenido su cumplimiento ¿en quién? En Cristo. No, pues hay que hacerlo. No, ya tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús. Habían otros problemas graves que también vamos a ver. Era la adoración de ángeles. Fíjese hasta dónde puede llegar uno. Ahora, no diga usted, a mí no me puede pasar. ¿Se acuerda usted que el apóstol Juan quiso hacer eso y el ángel no le dejó? Dijo, no, yo soy que consiervo contigo. No. ¿Adora a quién? Así le dice, adora a Dios. ¿Se da cuenta que uno tiene que tener la palabra presente para que no caigamos, amados hermanos, en estas herejías? Llegar hasta el punto de la adoración a los ángeles. Era combatir, amados hermanos, todo esto. Y que uno dice, ¿será que nosotros estamos exentos? No, pues uno tiene que analizar su vida si no está cayendo en algo de esto. Y no solamente la adoración a los ángeles, las prácticas ascéticas. Así, amados hermanos. Y bueno, las prácticas ascéticas se refiere a que vivían una vida de abstinencia, o el ascetismo que conocemos, una vida de abstinencia, de austeridad y abnegación extrema para alcanzar, ¿qué cosa? La salvación. Fíjate cómo el hombre siempre busca la manera de alcanzar la gracia de Dios por otros medios. Cuando tenemos a Cristo, su obra es completa y perfecta. Ven a Él en arrepentimiento y fe, y Él te da vida, Él te transforma, Él te salva. Ahora, la carta a los Colosenses, hermanos, es toda una revolución, porque muchos de ellos iban saliendo ¿de dónde? Iban saliendo de la ley. Para ellos no era fácil. Ahora, para una persona que ha practicado el error por muchos años, ¿es fácil dejar el error? No.
No, era complicado. Y el apóstol Pablo tenía que combatir todo esto. Hermano, el apóstol Pablo habla en contra de estas falsas enseñanzas en esta carta, afirmando que solo Cristo es suficiente como base para la fe y la vida del creyente. ¿Qué es lo que necesita el creyente? A Cristo. Y Cristo nos ha dejado ¿qué cosa? Su palabra. Aquí se ha revelado. Porque algunos tienen miedo y dicen, ay, sí, y si me entrego al Señor y si después ya no puedo. ¿Y quién le dijo a usted que usted podía con su fuerza? Hermanos cristianos salvados, ¿alguno de ustedes está aquí por su fuerza? Ninguno. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Es la misericordia de Dios que nos ha sostenido hasta hoy. Y es por eso que usted, que está estancado como cristiano, porque tiene miedo, porque no sé qué va a pasar y no avanza, para usted Cristo no es suficiente. Por eso necesita usted escuchar lo que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo y lo dirigió a la iglesia de Colosa, para que usted pueda estar convencido que lo único que necesita es a Cristo el Señor. Lo necesita a Él. Entonces, hermanos, Cristo es suficiente. Aunque el apóstol Pablo abarca muchas áreas, la aplicación básica para nosotros, ya la iglesia actual, es la total y completa suficiencia de Cristo en nuestras vidas, tanto para nuestra salvación como para nuestra santificación. ¿Por qué cree que muchas veces hay cristianos que dicen, mira, ya no siguió a Cristo? ¿Por qué fracasó? Porque nunca creyó que Cristo era ¿qué? Suficiente. Nunca lo experimentó. La epístola a los Colosenses es una de las 4 epístolas escritas por el apóstol Pablo desde una prisión durante su primer encarcelamiento en Roma. Este fue un periodo de arresto domiciliario que ocurrió alrededor del año 60 y 62 de Cristo. Durante este tiempo el apóstol Pablo también escribió a los Efesios, escribió a los Filipenses y a Filemón. Tenemos que saber que quien funda la iglesia o el fundador de la iglesia de Colosas no fue el apóstol Pablo, él escribió, pero el fundador de la iglesia fue Epafras, un fiel ministro de Cristo. Y él es el fundador de la iglesia de los colosenses, este siervo del Señor llamado Epafras. Y ya este capítulo 1, amados hermanos, donde pues iniciamos este primer capítulo 1, nos habla de la grandeza de Jesucristo. Y en su momento, en su tiempo, lo vamos nosotros a ver. Pero ahí se centra su tema principal de este capítulo, del capítulo 1, la grandeza de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos aquí saludos a los santos en Colosas. Y tenemos aquí el versículo 1, lea conmigo, ya lo leímos, nada más el versículo 1. Dice la Escritura así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, así. Y tenemos saludos a los santos en Colosas. Y tenemos su presentación. ¿De quién? Del apóstol Pablo.
cómo se presenta el apóstol Pablo. San Pablo, amados hermanos, comienza la carta con su nombre. Ya lo leímos, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Cómo se llamaba anteriormente? Saulo. Ya eso lo sabemos, Saulo. Pero ahora aquí vemos ya a Pablo. Y su nombre significa pequeño. Y la verdad que después de Jesucristo, el apóstol Pablo es uno de los hombres de Dios que fue usado poderosamente en las manos del Señor. Pero cómo Dios trabaja, porque ahí está el nombre del apóstol Pablo, para que él tenga presente siempre que es que pequeño. Hermano, aquí no hay grandes. El único grande, ¿quién es? Cristo. El único grande es Cristo. A veces decimos nosotros, el grande siervo de Dios. No. Somos hombres débiles e imperfectos en quienes Dios ha puesto sus ojos para que le sirvamos. Pero el único grande, amados hermanos, el único grande es Cristo el Señor. Él sí es grande. Y aquí Pablo se presenta con su nombre, así, amados hermanos, para despejar también cualquier duda concerniente a su autoridad. Él se describe como apóstol de Jesucristo. Porque así comienza y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y ahí está la preposición de, que significa pertenencia. Es decir, yo, Pablo, le pertenezco ¿a quién? A Cristo Jesús. Yo, Pablo, estoy a las órdenes ¿de quién? De Cristo Jesús. Yo, Pablo, estoy rendido a los pies ¿de quién? De Cristo Jesús. No, y estamos hablando del apóstol Pablo. Hay quienes Dios los usa apenas y los comienza a usar así poquito y ya sé qué. Sí, ya se elevaron, se sienten muy grandes, ya no saludan y hasta parece que el cuello se les hizo más grande. Y aquí el apóstol Pablo nos está enseñando, él es siervo de Jesucristo, su vida le pertenece al Señor, él depende del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Y de dónde viene su autoridad? De Cristo, no de ningún hombre. Viene del Señor. Por eso está diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, y luego dice, por la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cuántos de ustedes creen en la soberanía de Dios? Damos gloria a Dios por ello. Porque a veces uno dice, a veces uno no entiende las cosas y dice, no, es que a ese lo puso el hermano tal. No, es que a él lo puso. No, Dios es soberano. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo soy apóstol no porque yo quisiera, sino que esa fue, ¿qué cosa? Esa fue la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Él no se convirtió en apóstol por su esfuerzo, porque era un filósofo, por su conocimiento, o porque fue criado a los pies de Gamaliel, o porque tuviera carisma. Él no se convirtió en apóstol por el hombre, sino por la voluntad de Dios. ¿Se acuerda que él dice, por la gracia de Dios que
soy lo que soy. Fíjese, usted es cristiano, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Usted es salvo, ¿por qué? Hermano, ya decir eso, yo soy salvo por gracia. ¿No es una bendición que no todos pueden decir? Porque no todos son salvos. Y aquí el apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y él está reconociendo que él había sido llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Y sabemos nosotros que Dios lo escoge, Dios lo elige, Dios lo llama camino a Damasco porque iba a un culto. ¿Verdad que no iba a un culto? Estaba persiguiendo ¿a quién? A los cristianos. Los quería echar a la cárcel y ahí en la cárcel, ¿qué hacían con ellos? Los mataban. ¿Se dan cuenta? ¿Qué desean ustedes para una persona como esta? ¿Que reciba gracia abundante? No, como Jonás, ¿verdad? Que le caiga un rayo y que lo haga chicharrón. Pero ¿quién lo estaba esperando camino a Damasco? Por pura gracia. No iba a hacer nada bueno. ¿Qué cantó Santi? Y me tocó, me conquistó, me trajo con cuerda de amor. ¿Y qué más sigue? ¿Y doblegó? ¿Cómo era el corazón del apóstol Pablo? Durísimo, un hombre durísimo, necio, soberbio, fariseo de fariseos. Pero se encontró con Cristo. Así, el Señor lo llama, Dios lo escoge camino a Damasco. Por eso es que está diciendo, por la voluntad de Dios. Y ustedes saben, ahí cuando el Señor lo llama y el Señor dice, yo le voy a enseñar cuánto tiene que padecer por causa de ¿qué? De mi nombre. ¿Y padeció? Dice uno, si padeció, pero lo había llamado el Señor. Y aquí está diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Esta elección divina culminó al ser apartado para el servicio misionero por el Espíritu Santo, ahí en Hechos 13. ¿No dice la Escritura, apartadme a quién? Sí, así es, a Bernabé y a Saulo. Ahora era para la obra misionera, ya para el servicio. Lo llama a la salvación y ahora lo llama a su servicio. Por eso él, amados hermanos, él agradecido ya cuando le escribe a Timoteo en la primera carta, él dice, doy gracias al que me fortificó. A Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes que blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia.
No, imagínense cuánta gracia. Estamos hablando de gracia abundante. ¿Ustedes creen que lo llamó el hombre? No. No. Por eso él está diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, le pertenece al Señor, es apóstol del Señor, por la voluntad de Dios, así lo quiso el Señor. Y el hermano, ¿quién? Y el hermano Timoteo. Hermano, pues Timoteo era su hijo en la fe. Ahí andaba con el apóstol Pablo. Mire, ya está diciendo, y el hermano Timoteo, es su hijo en la fe, y a pesar de sus numerosas fortalezas de Timoteo, Timoteo también poseía una constitución física delicada y se enfermaba con frecuencia. Es decir, Timoteo era ¿qué? Era enfermizo. Echa un ojito ahí en 1 Timoteo 5:23, que nos dice la Escritura. Le dice el apóstol Pablo, no bebas de aquí adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas, ¿qué? ¿Qué es eso de continuas? Que se enfermaba, ¿qué? Seguido. Y algunos dicen, fíjense lo que nos enseña. Y ya está diciendo, y el hermano Timoteo. ¿Por qué lo añade? Porque era un hombre fiel. A pesar de sus continuas enfermedades, él fue un fiel servidor del Señor. No solamente el estómago. ¿Usted ha estado enfermo del estómago? ¿Y qué dice? Ya no voy al templo porque estoy enfermo del estómago. ¿Y a poco así decía Timoteo? Además de sus continuas enfermedades. Fíjese. Y si alguien tenía él tan unánime, tan unido, era Timoteo. Por eso cuando alguien dice, es que, hermano, yo servir al Señor no estoy en condiciones. ¿Usted cree que Timoteo estaba en condiciones? ¿Timoteo estaba en las mejores condiciones? Y uno ve eso en las Escrituras y uno dice, pues hay que servir al Señor. Continuamente con su estómago, las continuas enfermedades que enfrentaba seguido por su cuerpo débil, amados hermanos, y ahí estaba sirviendo al Señor con todas sus fortalezas y debilidades. Timoteo sirvió al lado del apóstol con tanta fidelidad en la propagación del evangelio. Por eso en Filipenses, echamos un ojito allá a Filipenses capítulo 2, en el versículo 22, dice, pero la experiencia de él habéis conocido, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¿Cómo dice el 21? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Cómo dice el 20? Porque a ninguno tengo tan unánime y que con sincera afición esté solícito por vosotros. ¿Se da cuenta? Su hijo en la fe, un siervo de Dios, que a pesar de sus debilidades, de sus limitaciones, de sus continuas enfermedades, de su flaqueza, a veces uno habla y dice, no, pues el siervo de Dios, Timoteo, y uno dice, pues está fuerte y lleno de vida, fortaleza.
Pues era enfermizo. Y ahí estaba sirviendo. Con esto comienza, amados hermanos, con esto comienza el apóstol Pablo. Y ahora el versículo 2 dice, lea conmigo, ¿cómo dice? Colosenses 1:2 dice, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Y hablamos de esto, saludos a los santos en Colosas. Y ya vemos aquí su acción de gracias por la iglesia. ¿Estaba contento el apóstol Pablo por la iglesia de los colosenses? Sí. Estaba contento, amados hermanos. Por eso es que se dirige a ellos y los saluda y se dirige a ellos de una manera tan especial, porque la iglesia de Cristo es especial, y les habla y les dice a los santos y hermanos que fieles. A los santos y hermanos fieles. Cuando el apóstol Pablo se dirige a los santos, pues no hace distinción entre unos cristianos y otros en la iglesia de los colosenses, porque la verdad es que todo verdadero cristiano pues es un santo. Y no estamos diciendo que sea perfecto, que no tenga errores, porque el Señor nos va limpiando, nos va, amados hermanos, purificando. Cuando Él nos llama, amados hermanos, Él nos da la posición de santo. Es lo que conocemos como la santificación posicional. Después de habernos salvado y darnos esa posición, comienza la santificación progresiva, que es lo que dice Filipenses 1:6, que el que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Él nos va a santificar, Él va a trabajar con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Esa es la santificación progresiva. Y cuando estemos delante de Él, esa es la santificación final. Y ya estaremos con el Señor. Pero somos santos. Ahora, somos santos no porque nosotros lo hayamos conseguido. ¿Alguno de ustedes lo consiguió? ¿Alguien consiguió la santidad en Walmart? ¿Verdad que eso no se consigue ahí? ¿Eso quién lo da? Solo del Señor. Eso lo da el Señor. Y por eso dice a los santos, amados hermanos. Así le habla, y ya nos queda claro que todo verdadero cristiano es un santo. Y usa también la palabra a los santos y hermanos fieles. A los santos y hermanos fieles. Y podría ser alusión a los santos que no habían abrazado la falsa enseñanza que tanto preocupaba al apóstol Pablo. Porque comenzaba la herejía a penetrar y a golpear. Por eso dice a los santos y hermanos fieles en Cristo que están, ¿en dónde? Que están en Colosas. Se dirige a ellos, los saluda a ellos. Qué bendición tan grande. Ustedes también reciben muchos saludos, aunque no se los doy siempre porque se me olvida, pero muchos les mandan a saludar. Muchas iglesias y muchos pastores. El hermano Tony me habló hace rato y me dijo: hermano, déles mi agradecimiento a la iglesia por todo su amor, la muestra de amor que mostraron para con nosotros. No saben ni se imaginan la bendición que fue o es para nosotros. Déles mi saludo. Bueno, aprovecho, se los doy porque luego se me olvida. Y con mucho amor
Así el apóstol Pablo se dirige a los santos y entonces, amados hermanos, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, dice: gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Qué bendición tan grande. El apóstol Pablo usa estos saludos de gracia y paz. Y pareciera, amados hermanos, algo que no tiene relevancia. Él usa esta frase, gracia y paz, 13 veces en sus cartas. Y es como cuando dice uno: pues ya llegó tarde, ya que llegaste. ¿Cómo que a qué llegaste? ¿Sabe usted que la bendición apostólica que se dice al final es una bendición tan grande? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y participación con su divino y santo Espíritu sea ¿con quién? Con todos vosotros, ahora y siempre. Amén. Oiga, si no lo decimos por protocolo, no lo decimos porque es lo que se tiene que decir al final, sino que del corazón de Dios llega esa intención al corazón del que está aquí para que salga por aquí y llegue allá. Y que la gracia de Dios sea abundante. Por eso aquí dice gracia y paz a vosotros de Dios. ¿Quién es el único que puede dar gracia y paz? Solamente el Señor. Para San Pablo, la gracia, amados hermanos, expresa el amor de Dios hacia el pecador y se manifiesta en la obra redentora de Cristo. Nosotros sabemos que la gracia no da lugar a méritos u obras humanas para alcanzar la salvación, pues la gracia es el único medio que permite que Dios reciba toda la honra y la gloria por haber salvado al pecador. Y aquí estamos, pecadores redimidos por gracia. Y después de haber sido salvados, continuamente estamos recibiendo ¿qué? Gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Y paz en hebreo, usted sabe, significa shalom, que se refiere a todo lo que trae bienestar personal. ¿Eso quién lo da? La da el Señor. No, Cristo dijo, ¿qué dijo? Mi paz, ¿qué? Mi paz te dejo y mi paz te doy. Pero yo no te la doy como ¿quién? Porque el mundo da una paz, sí, pero esa es efímera. Esa paz del mundo es pasajera, se te va a acabar. Y la paz de Cristo sobrepuja todo entendimiento. Nosotros podemos estar en aflicción y tenemos ¿qué? Tenemos paz. Fíjense cómo la vida cristiana es un milagro, porque venimos y derramamos nuestras lágrimas y podemos estar aquí derramando nuestro corazón y llore delante del Señor y tenemos ¿qué? Tenemos paz. Y la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento, va más allá. Por eso dice gracia y paz, así gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Hermano, tener la paz de Cristo es algo glorioso. Porque al igual que todos enfrentamos enfermedades, pero nosotros tenemos paz. Aflicciones, pero nosotros tenemos paz. Enfrentamos la alarma sísmica. Y uno tiene que, tenemos paz. Haga el protocolo que tiene que hacer. Pero no se vaya a aventar
del edificio donde vive y ay, el hermano, dice, como ya no puedo salir, se aventó del 5º piso. Y luego ni tembló. Gracia y paz de Dios. Hermano, nosotros vemos aquí lo primero, el saludo a los santos en Colosa. Y cómo el apóstol Pablo se dirige a ellos porque va a iniciar temas importantísimos y que ellos deben prestar atención. Y ya vemos, y él se presenta con la autoridad no de él, sino de Jesucristo, reconociendo que él no fue llamado por nadie más, sino fue llamado por la voluntad de Dios. Y reconoce la obra de Dios en la iglesia, por eso es que lo llama a los santos y hermanos fieles. Usted no tiene ese nombre porque sea muy bueno, ni se ande creyendo el muy espiritual. Estamos aquí por la gracia de Dios. Hermano, estamos aquí porque Cristo ha sido para nosotros ¿qué? Suficiente. Para San Pablo, él lo presenta, fue suficiente. ¿Quién lo llamó? Cristo. ¿Quién lo salvó? Cristo. ¿Quién lo llamó al ministerio? Cristo. ¿Quién lo ayudó a perseverar? Cristo. Hasta el final. Cuando dice he peleado la buena batalla, he acabado ¿qué? He guardado la perseverancia de los santos por la mano poderosa del Señor. Dios le habla a usted que tiene miedo. El mensaje a la iglesia para que veamos la gloria de Dios y cómo trabaja, pero para usted que no ha recibido a Cristo, ¿a qué le teme? ¿Por qué se espera? ¿Usted cree que va a luchar en sus fuerzas? No. Pregúntele a cualquier cristiano si estamos hasta aquí. Es por la gracia de Cristo. Es por la gracia del Señor. No se detenga. A algunos el Señor los ha sostenido 5 años. A otros los ha sostenido 10. A otros los ha sostenido 20. A otros los ha sostenido 40 años. A otros los ha sostenido 50 años. Y ahora podemos decir, a otros los sostuvo, ¿hasta cuándo? Hasta el final, cuando los llamó a su presencia. Por eso cantábamos al principio, en Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza. Él es mi fuerza. Sin Él no podemos. Cuando el apóstol Pablo decía, ¿por qué le expresó su necesidad del Señor? Y el Señor le dijo, en tu debilidad, porque el Señor vio su debilidad. Y le dijo, en tu debilidad, ¿qué? Bástate. A mí me basta su gracia. A mí me es suficiente su gracia.
Y es por su gracia que nos ha sostenido y le ha sostenido a usted. Pero Dios también quiere darle esta bendición a usted que no la tiene. Él quiere salvarle. ¿Sabe quiénes abrazaron la herejía? Los que no estaban ¿en quién? En Cristo. Eso es lo preocupante. Estar en Cristo es tener seguridad. No tener a Cristo, usted está en peligro. Usted está en peligro. Usted necesita a Cristo el Señor. Porque no crea que va a estar exento de los dardos de Satanás. Antes de que usted venga, el diablo lo va a querer engañar y arrastrarlo a la apostasía, perdido para siempre. Oiga, pero estuvo en el templo. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y vinieron ríos, soplaron vientos, pero su casa no se cayó porque estaba fundada sobre ¿qué? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre ¿qué? Insensato, que edificó su casa sobre ¿qué? Ay, qué insensato. Y al primer... Y fue grande. ¡Qué tragedia! Venga hoy a Cristo. Cantemos al Señor. Venga hoy a Cristo. Venga hoy a Cristo. Y la iglesia demos gloria al Señor por la salvación que nos es dada en Cristo Jesús. A Él sea gloria, a Él sea honra, hoy y siempre. En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación. Oh alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz, mientras murió, el custodio se conformó y mi pecado Él cargó. Hoy en su muerte vivo yo. Doblemos nuestras rodillas y el llamado del Señor sigue presente. Venga a Cristo el Señor. Padre bendito, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado, nuestro bendito Salvador, nos acercamos ante ti, dándote gracias por tu palabra que obra en nuestra vida. Y así como salvaste a tu siervo
el apóstol Pablo y lo llamaste por gracia, mereciendo la muerte, la condenación, mereciendo el infierno, Señor, tuviste misericordia de él. Por eso él reconocía y decía: Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Oh Señor, obra en cada corazón y en cada vida, y salva al que no es salvo, Señor, y llámalo a tu servicio y úsalo para tu gloria, Dios eterno. Gracias, y pueda tener esa distinción que tenía la iglesia en Colosa, los santos, y es que tú les habías dado una posición, porque los sacaste de las tinieblas y los trasladaste a la luz admirable que es Cristo nuestro Señor. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias. Tú eres el todo para nosotros, contigo no nos hace falta nada. Cristo es suficiente para nuestra vida, Cristo es suficiente para nosotros. Aquí estamos, Señor, danos tu gracia, danos tu ayuda, sé con nosotros, ayúdanos a depender de ti, ayúdanos, Señor, a esperar en ti, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a derramar nuestra alma delante de ti, Señor, y fortalece nuestras vidas. Muchas gracias. Salva, Señor amado, salva por la locura de la predicación de tu palabra. Obra poderosamente y glorifica tu nombre, que tu palabra corra, y sea glorificada como fue glorificada un día en nuestros corazones. A pesar de nuestra rebelión, a pesar de la dureza de nuestro corazón, tuviste misericordia, y hoy podemos decir: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Y doy gracias al que me fortificó, al que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, injuriador, perseguidor, pero fuimos recibidos a misericordia. Gracias por ello, Señor, gracias. Padre mío, obra en el irredento, obra, Señor, sálvale para gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor, muchas gracias por tu misericordia, por tu palabra que obra en nuestros corazones. Glorifícate, mi Dios amado, y sigue, Señor, trabajando en nuestras vidas. Gracias, Señor amado, por todo lo que tú nos permites. Gracias, estamos en tus manos. Despídenos en paz, y que mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Aleluya.